Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la sección Entrevistas Olímpicas en el podcast de Olympia University, un espacio donde conversamos y traemos diferentes profesionales de la ciencia del deporte donde van a compartir su experiencia, aprendizajes y caminos recorridos. Hoy tengo el placer de recibir a Daniel Boullosa de España, donde le agradezco muchísimo por su predisposición y por su tiempo para poder contar su experiencia, compartir sus conocimientos e intentar ayudar a otros profesionales de las ciencias del deporte. Sin vueltas, voy a comenzar con la primera pregunta y Daniel, quiero preguntarte, ¿quién es Daniel Boullosa? ¿Podés contarnos un poco sobre vos? ¿Podés contarles a las personas por qué estás acá y cuál ha sido tu trayectoria? Pues nada, primero Lucas, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar aquí. ¿Y quién es Daniel Boyoso? Pues nada, Daniel Boyoso es un vigués gallego aunque bueno, si digo gallego va a sonar gracioso allá en Argentina, del 78, que creció haciendo mucho deporte, que quería ser periodista, que como hacía mucho deporte y no le costaba mucho aprobar, no se esforzó mucho y justo el año que tenía que acceder a la universidad, la nota de periodismo subió mucho y se quedó fuera, entonces tuvo que decidir a ver qué hacía después. Y ahí es donde entró pues el INEF, ¿no? Las ciencias de la actividad física y el deporte. Ahí empecé a hacer, casi desisto, incluso un amigo argentino me había conseguido una prueba con una orquesta, yo toco la guitarra y también tocaba mucho la guitarra en la época y casi me da por hacerla. Al final me desistí y seguí estudiando porque los primeros años de la carrera eran bastante aburridos, ¿no? Porque mucha asignatura generalista, algunos profesores bastante malos, la verdad, con todo el respeto, pero bueno, las cosas hay que decirlas como son. Y tuve la suerte de que a lo mejor a partir de tercero conocí a algunos profesores vinculados con el deporte que me estimularon junto con mis propias dudas, ¿no? Porque entrenaba en la época mientras estudiaba, hacía atletismo en ese momento, velocista malo, pero bueno, hacía lo que podía. Había hecho mucho judo también y fútbol. Y con esa inquietud por resolver dudas de mi propia práctica junto con el estímulo de algunos profesores, pues espontáneamente empecé a leer papers de aquella manera, aprovechando que en aquel momento, pues en donde estudiaba en Coruña, ¿no? Había una biblioteca con suscripciones a revistas. Hablo, claro, de una época en que leía física la revista, no es como ahora que se hacía de todo PDF. Incluso para conseguir algún paper que no había de revistas que no estaban allí, había que hacer una solicitud que a veces no venían de otras bibliotecas, de otras universidades. Tengo algún paper por ahí de Bosco, por ejemplo, antiguo, que creo que había venido de la universidad de no sé si de Salamanca o de no sé dónde, que lo tengo como oro en paño, ¿no? Y en ese contexto, incluso, mira, lo comentaba el otro día, no me acuerdo con quién, en Brasil, así en una reunión con el grupo allí de Londrina. Pues era tanto mi curiosidad que hasta empecé a hacer, obviamente aquello no era ciencia, ¿no? Pero empecé a hacer algunos experimentos por mi cuenta, es decir, pedía prestadas al grupo del profesor Martín Acero unas fotocélulas, tomaba por otro lado una plataforma de contactos y qué correlaciona más con la aceleración, la velocidad máxima, el salto horizontal o el salto vertical, ¿no? Y entonces liaba allí siendo estudiante de grado, ¿eh? Liaba allí a todos los colegas, tal, la gente que hacía deporte, que entrenaba, que competía, y empezaba a hacer test, montaba la correlación, y yo mismo hacía todo. Después también el trabajo fin de curso con tiempo de contacto y con carrera, que fue donde empezó fue una cosa totalmente fortuita, ¿no? Que vimos que saltaban más los fondistas después de hacer un test de 1000 metros. O sea, se supone que acaban extenuados, ¿no? Y saltaban más. Ahí empezó un poquito también todo lo que hice después a nivel científico. Y en este contexto, pues acabé la carrera, empecé a trabajar, incluso en docencia en secundaria, que es una cosa que la verdad despertó no sabía que tenía gusto por la docencia y ahí lo descubrí. Y durante prácticamente 10 años trabajé pues de todo. Hice, trabajé mucho en gimnasio,
Trabajé pues, con personas mayores, trabajé incluso en un programa de rehabilitación terapéutica con extoxicómanos que tenían enfermedad mental, educación física estoy hablando, ¿eh? Trabajé con bomberos, policías, árbitros de fútbol, corredores recreativos, populares, como lo queréis llamar, fútbol, categorías de base, atletismo, por supuesto, eh, entrenamiento pues, enfocado a la salud, incluso con algunas patologías en el gimnasio. Vamos, que hice un poco de todo. Y en ese contexto que trabajaba, sin mucha aspiración más que el propio gusto por el tema científico, el conocimiento, hice lo que era el diploma de estudios avanzados, que vendría a ser como un poco el máster, ¿no? Pues eran 2 años en paralelo. Y después empecé el doctorado. Y ese doctorado con el profesor José Luis Tuimil lo hicimos viendo las respuestas agudas en fondistas, aquella idea de que saltaban más, que dio, bueno, generó aquella hipótesis de la potenciación en fondistas, más también algo de la frecuencia cardíaca, la recuperación que vimos que correlacionaba también con la potencia aeróbica máxima. Y cuando acabé la tesis, la defendí, ya casado con mi primer hijo, Leo. ¿Qué pasa? Estábamos en el 2009 y desde el 2008 había empezado la famosa crisis financiera y en España se sabía que no iba a haber ninguna oportunidad a nivel de plaza hace muchísimo tiempo, ¿no? Estaba todo parado. Y yo estaba en el mundo profesional, pero lo que había empezado con algo sin pretensiones, me di cuenta que me enganchó y que era lo que me motivaba. Al lado que, bueno, por otro lado también está un poco cansado del mundo del fitness y estas cosas, ¿no? Que tiene sus cosas. Y ahí empezamos a ver la posibilidad de yo hacer un postdoc por medio de Jonathan Esteve con Alfonso Jiménez en Greenwich. Y en ese contexto de estar esperando, yo ya conocía a Fabio Nakamura, online lo conocía, que lo había invitado eh, vía José Luis Tuimil, mi director de tesis, y Martín Acero, que nos invitó a hacer junto con Eddie en el Deportivo de La Coruña, que Eddie en ese momento era el preparador físico, pues un estudio con el Deportivo de La Coruña, en ese contexto. Y Fabio, pues claro, me decía, você iría en Londres, no iría en Brasil. Y le dije, bueno, pues nunca me lo había planteado y tal. Y me envió dos convocatorias, una era en una federal, no me acuerdo no sé dónde, en medio del, no sé si era en el Amazonas, que sé, era por ahí perdido, y otra era en la Católica de Brasilia. Y claro, vi Católica de Brasilia, capital, por lo tanto, seguro, bien comunicado, condiciones espectaculares en aquel momento, incluso en aquel momento demasiado espectaculares, porque era cuando estaba el Real 1-3 con el euro. Eso lo sabéis muy bien ahí, cómo son esas cosas. Y, y bueno, laboratorios incluso de primer nivel, o sea, muchísimo mejor de lo que había en la mayoría de los estudios en España en aquel momento, a nivel de todo, desde fisiología del ejercicio hasta había posibilidad de hacer cosas de biología molecular. Entré en contacto, me dejaban hacer la prueba sin tener que viajar, o sea, online. Tenía prueba escrita, tenía entrevista, currículum, etcétera. Y esto en el 2010 y quedé en tercer lugar. Llamaban a dos y como era una privada, ¿qué hicieron? Pues infelizmente falleció una profesora y aprovecharon el mismo concurso y me llamaron a mí. Y era para empezar en 2011. Y en 2011 pues comencé en la Católica de Brasilia. Allí desarrollé la mayor parte de mi carrera, máster, doctorado, que allí es como si fuera un departamento, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en España. Estuve metido, pues eso, proyectos, utilizaciones, obviamente docencia, investigación, ahí transité hacia la salud y en ese contexto acabé allí, acabé después, previo paso por Alemania, profesor visitante en la Universidad del Deporte de Alemania, en la Federal de Mato Grosso do Sul, que allí tuve mi experiencia de poder entrar en el hospital, hacer investigación en el hospital, y también allí, fortuitamente, por unas carambolas, se acabó el contrato, creé una empresa para hacer evaluaciones fisiológicas, etcétera, asesoramiento,
Y en ese contexto volví como investigador Ramón y Cajal a España, en la Universidad de León. Estaba hablando, bueno, con diferentes personas y hablé con Jaime Fernández de León. Ahí habló con Juan, que era el decano en ese momento, y me dieron la idea de presentarme por Ramón y Cajal y justo pude hacer lo que es el concurso, como se llame, lo pude competir porque por límite de año de defensa de la tesis me pasaría, ¿no? Pero como tenía 3 hijos y 2 después de la tesis, esos 2 hacían que me quitasen un año de la cuenta. Y justo ese año podía concursar, o sea, fue una cosa de carambola. Y concursé, y claro, como tenía una trayectoria incluso con gestión a nivel postdoctoral, etcétera, era más un investigador senior realmente. Bueno, era profesor visitante en Mato Grosso do Sul. Pues eh, por méritos, pues pasé y aquí estoy en León. No sé si es un resumen así rápido, pero bueno. Fantástico, Daniel, fantástico. Sí, la verdad que resumir tantos años en poco tiempo es difícil, pero lo hiciste muy bien. Y también me gusta mucho que puedas, no solamente a tus pasos profesionales y académicos, agregar todos los obstáculos personales y sentimientos que fuiste transitando, porque contextualiza un poco a lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno está comenzando, todos los problemas que se van presentando y estas cuestiones de gusto y de placer que uno se va dando cuenta en el medio del trayecto, ¿no? Así que gracias por compartir también eso. Eh, bueno, también este tránsito por Brasil vamos a hablar un poco más adelante, que es muy, muy bueno compartir a diferentes profesionales que han transitado en otros países y descubrir diferentes culturas. Así que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y la entrevista de hoy un poco es conversar o pensar qué es el pensamiento crítico en la ciencia del deporte, ¿no? Y vos lo has hecho muy bien en diferentes trabajos académicos recientes. Y quiero preguntarte, cuando hablamos de pensamiento crítico, si bien suena muy lindo, muy bien la frase, ¿qué significa en la práctica para un profesional de la ciencia del deporte? Pues muy buena pregunta. Yo empezaría por una cualidad que hay que tener para poder tener pensamiento crítico, que es la humildad. Ser humildes, y para ser humildes, pues tienes que leer, estudiar, vivir lo suficiente para darte cuenta que puede parecer, bueno, pues un tópico típico, pero que es reconocer que ni lo sabemos todo y que podemos aprender todos los días, ¿no? Yo cuando era mucho más joven, escuchaba gente con edad decir, no, aprendo todos los días. Yo decía, "Ah, exagerado, eso es, está echando por fuera". Pero la verdad es que conforme vas ganando en experiencia, también ganas sensibilidad para poder identificar cosas nuevas, que a veces te pasan, o comprender cosas nuevas, o interpretar cosas nuevas, y te puede pasar realmente que todos los días aprendes algo. O sea, y a todos los niveles, no obviamente solo en lo profesional, ¿no? O sea, eh, incluso en el amor. Puedes aprender cosas que nunca te han pasado, ¿no? Con, con cierta edad. Y entonces, si tienes esa humildad que viene de reconocer que no lo sabes todo, puedes tener una actitud más reflexiva y analítica en el sentido de, primero, tomar decisiones sabiendo que pueden tener sus limitaciones en la actividad profesional o intelectual, y después, a toro pasado, una vez completado el proceso, hacer un análisis e intentar comprender si salió bien porque salió bien, pero si podría haber salido mejor, o si salió mal porque salió mal, y relacionar eso pues con el conocimiento. Y ahí, claro, hay diferentes fuentes de conocimiento. Y a día de hoy, en este momento en el que estamos, lo correcto debería ser darle prioridad a la evidencia científica, ¿ok? Que es pues si nosotros tenemos la ciencia, que es el mejor instrumento que tenemos para comprender, explicar y predecir la realidad, pero tiene sus limitaciones, ¿ok? No es perfecto. Pues tenemos que intentar guiar nuestra práctica, nuestra reflexión a partir de la evidencia científica, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que la evidencia científica, aparte de que es limitada per se, por el propio método, ni siempre puede ser aplicada en el contexto real, como ocurre en el deporte. Es decir,
¿Cuándo podemos tener un grupo control en el deporte profesional? Es muy raro eso, pero es una limitación que hay que asumir. ¿Ok? Yo mismo cuando era entrenador, eh, si era humilde, no podía decir, eh, es que eso que hemos hecho ha sido la decisión de haber hecho esos métodos, aplicado esos métodos, esa metodología con esos ejercicios, etcétera, no es lo que ha hecho que corra más. Yo no lo sé porque no tengo grupo control. Si soy humilde lo suficiente, tengo que reconocer que yo no lo sé, porque no tengo grupo control y además he mezclado un montón de cosas, incluso cosas que no me competen, como aspectos nutricionales, por ejemplo. ¿Ok? Desde el punto de vista profesional, pero que sí puedes, si estudias, puedes aplicar, yo qué sé, pues cuando entrenaba gente con maratón, la estrategia de carbohidratos. Eso es típico de un nutricionista, ¿no? Pero bueno, nosotros lo podemos estudiar y darle un consejo. Pues mira, te coges estos geles, tal, pim, pam, ¿no? Entonces, claro, si tú haces una reflexión y tienes la humildad, pues aprendes mucho más. Porque justo junto con la evidencia científica que viene, ¿no? Y que cada vez es más. No es como hace, pues eso, 20 años. Yo cuando leía, claro, las ciencias del deporte tenían una visión más de explicar diferentes protocolos a nivel agudo, crónico. Hoy en día se miran cosas ya muy específicas en contextos muy, muy concretos. Gracias, porque ha crecido muchísimo el área, ¿no? Pensemos que hace 20, 30 años incluso la figura del preparador físico aún era incluso cuestionada en el deporte profesional. Hoy en día hay hasta departamentos de Sport Science en equipos profesionales. O sea, ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Y básicamente es eso, una posición de humildad que junto con la experiencia práctica que es necesaria, pero que tiene que pasar el filtro de la ciencia, ¿ok? La experiencia práctica es importante, sí. Incluso muchas veces la ciencia encuentra cosas que funcionan y las explica y que la gente sabe en la práctica que funciona, pero también hay veces que la gente cree que hay cosas que funcionan en la práctica y viene la ciencia y dice, no, cuidado, porque si lo haces de esta manera, funciona mejor. Y ahí es donde hay una cuestión que empalma con lo que me comentabas antes que íbamos a hablar, ¿no? Del tema del sesgo de confirmación. Que tú tienes que tener esa humildad para reconocer que tu experiencia, aunque funcione, puede estar funcionando por más cosas de lo que tú crees que funciona. Y ahí es donde viene la posibilidad de integrar más conocimiento o otros puntos de vista, incluso de profesionales, que no necesariamente tienen que tener un doctorado. O sea, muchas veces aprende muchísimo de aquel entrenador que tiene 40 años de práctica y que es que las ve así. Es así. Yo tengo la suerte que hice mucho deporte y entrené a mucha gente. Y a mí me ha pasado de, sin medir nada, estás viendo algo y dices, ¿a ti qué te pasa hoy? Pero claro, esa sensibilidad la tienes cuando tienes muchas horas de vuelo. Entonces, claro, las dos fuentes de conocimiento son importantes, sí, la de la práctica y la científica. Pero la de la práctica tiene que pasar el filtro de la ciencia también, si no, no sabemos lo que estamos haciendo. Puede ser hasta decir brujería, para que nos entendamos. No sé si te lo lié, pero bueno. Fantástico, fantástico, Daniel. Creo que es un poco la idea de la charla de hoy, un poco también quedarnos pensando. Y quiero destacar dos cuestiones que me parecen fantásticas, que tienen que ver con la humildad que mencionaste, que me parece eh, algo que debemos adquirir. También es un poco nata, ¿no? De cada persona, pero creo que uno debe ser muy humilde. Se puede aprender. Yo era mucho más chulito cuando era más joven. Eh, ¿Qué ocurre? Como confirmaba muchas veces que tenía razón, te lo acabas creyendo. Claro, Pero al final, claro, cuanto más estudias, más avanzas y tocas cosas más diferentes y te vas teniendo, pues, esos tropiezos o equivocaciones o conociendo gente que sabe más que tú, pues eso te va colocando en tu sitio. Pero la humildad también se puede aprender, ¿eh? No estoy de acuerdo que sea tan otro que ver que a lo mejor con la personalidad. claro. Bueno, nada, Perdona, de hecho, tengo que apelar, incluso una vez hablando con Alejandro Lucía, me hacía énfasis en el tema de la humildad. claro. Y tomé nota y efectivamente, ese comentario me vino bien. No es como lo dijese por mí, ¿no? En aquel momento, pero lo hizo un comentario de otras cosas que estamos hablando.
Y yo lo intenté incorporar y realmente, si intentamos corregirnos para ser lo más humilde posibles, eso nos va a hacer crecer muchísimo más. Me parece muy interesante y también tiene que ver un poco con estas habilidades blandas que uno tiene que ir desarrollando para ser un gran profesional, ¿no? Que esta característica, la humildad, es algo que destaco de todos los profesionales que pasan por este espacio porque justamente se están abriendo a ayudar a otros profesionales, ¿no? Y es muy valioso. Eh, Mencionaste algo que también me pareció interesante y quería preguntártelo en este repensar las ciencias del deporte y que tiene que ver con que has mencionado que muchas veces la ciencia es muy minuciosa o estamos tendiendo a eso, ¿no? ¿Qué pensás del reduccionismo en la ciencia del deporte? ¿Pensás que es bueno? ¿Pensás que es necesario, pero hay que volver a la generalidad para tomar decisiones? Creo que entiendo tu pregunta. ¿Qué ocurre? Nosotros para poder estudiar un fenómeno desde el punto de vista biológico, que la biología es compleja, tenemos que intentar aislar todos los factores que puedan influir en ese fenómeno, en esa respuesta. Por ejemplo, típico de cualquier intervención con un protocolo de entrenamiento, pues controlar el sueño, controlar la nutrición, controlar la hora del día, ¿no? Es decir, factores que hacen que cuando analicemos lo que pasa en el grupo experimental, el que tiene la intervención, lo que queremos estudiar si funciona o no, y el grupo control, ¿ok? Tenerlos controlados para poder atribuir el efecto a lo que estamos realmente interviniendo, ¿ok? Entonces, claro, eso en el mundo real del deporte específicamente es muy complicado. A lo mejor incluso a veces es más fácil en un hospital. Fíjate bien lo que te digo. ¿Por qué? Porque en un hospital a mí me pasa con las investigaciones que hacemos con poblaciones clínicas, tú al final tienes uno, dos o tres mecanismos que influyen en aquella patología y entonces si controlas todo lo demás de una forma blanda, es posible sí ver el efecto porque el mecanismo es muy claro, el de la patología. En el mundo del rendimiento, que estamos hablando de márgenes de mejora muy pequeñitos, 1, 2, 3%, claro, son rendimientos que dependen de muchísimos factores. Entonces, intentar controlar todo es imposible. Y por lo tanto, aislar todo al investigarlo es imposible. Pero a nivel mecanístico es necesario, porque si no estaríamos interpretando que una cosa pasa porque se ha hecho de una manera y no se ha hecho de otra. Y a veces con detalles pues muy banales o aparentemente banales. O sea, a mí me ha pasado recientemente, estaba colaborando con un paper de Shu, que lo quería mandar a Medicine and Science, del tema de el aumento del rendimiento posactivación, ¿no? En el calentamiento, que publicamos hace este año una revisión sistemática, ¿no? Y es un paper que demuestra que la PAPE no existe, ¿vale? O sea, podría, ¿cómo que no existe? No existe. Es muy sencillo. Tú haces un calentamiento eh, bien hecho, el efecto del ejercicio, de la actividad condicionante que se llama, es tan pequeño, tan insignificante, que todo lo demás que activa muchos mecanismos que afectan al rendimiento en el calentamiento van a hacer que no se pueda verificar experimentalmente el efecto de esa actividad condicionante. Porque es tan pequeño que en algunos sujetos podría aparecer y en otros no. Hay como respondedores y no respondedores, pero a veces es una cuestión de sensibilidad de las herramientas para medir el fenómeno. ¿Ok? Porque todos los instrumentos tienen error, todos los protocolos tienen error. Y si ese error es muy pequeñito, pero es lo suficiente para ocultar el efecto, no tenemos seguridad o certeza de que estamos midiendo algo. ¿Se entiende? Porque recordemos, en el rendimiento deportivo estamos trabajando con márgenes de 1, 2, 3%. Es muy pequeño. Y muchas veces pasan las cosas, pero no las medimos porque como no hemos controlado alguna otra cosa, yo qué sé, jet lag, el que estoy ahora con jet lag. En deportes de equipo, ¿cuán frecuente es que si viajas, no viajas? Bueno, no es tan frecuente cambiar de uso horario, ¿no? Pero el hecho de tener viajes, muchas fuentes de estrés, van a hacer que tengas que preocuparte más de controlar el estilo de vida, el entrenamiento invisible, que el propio rendimiento, para que ese estilo de vida no afecte al rendimiento.
Entonces, claro, muchas veces estamos que si hacer mejor ese ejercicio y no el otro, y en realidad lo que más va a influir es que duerman bien, que estén bien hidratados, bien nutridos. Ok, entonces, volviendo a tu pregunta, desde el punto de vista científico es necesario aislar para poder asignar realmente un efecto a una intervención, pero claro, en el mundo real son muchos los factores que están afectando. Entonces, es complicado, es complicado. Es así, es así. Buenísimo, Daniel, gracias por tu respuesta. Y anteriormente también mencionaste algo del sesgo de confirmación y me gustaría que ahora podamos hablar un poco de eso. La verdad que a mí muchas veces me deja pensando en la práctica esto y entonces quiero preguntarte que muchas veces en nuestra profesión desarrollamos diferentes sesgos, justamente uno de ellos es el sesgo de confirmación. ¿Y qué señales debería identificar un profesional para darse cuenta que está cayendo en ese sesgo? ¿Y cómo afecta el sesgo de confirmación a nuestro campo? Claro, es que por definición el sesgo tiene que ver con la subjetividad. Entonces, para que alguien encuentre señales a nivel subjetivo de que está teniendo sesgo de confirmación, es complicado, porque tendría que superar su propia subjetividad. Yo ahí lo que sugeriría es que si partimos de una posición de humildad, pues intentar cotejar todo, hablarlo con gente, y no solo la gente de confianza, que es la que nos va un poco a reforzar nuestro propio sesgo de confirmación, ¿no? Es lo que pasa en los equipos, en los equipos técnicos, ¿no? En los equipos de trabajo. Al final es una cuestión más de confianza que de objetividad. Yo prefiero tener al que me cuestiona, al que me critica, al que me está ahí pinchando, ¿no? Todo el tiempo, que es el que me va a hacer darme cuenta realmente de dónde estoy equivocado y dónde a lo mejor no lo sé todo, que en un grupo que todo el mundo se refuerza a sí mismo y se vive en aquella burbuja, ¿no? Entonces, ya a nivel de equipo es bueno tener gente que te contraste, que te critique, que te cuestione, y eso además cotejarlo con información de la evidencia científica o incluso con consultores profesionales, expertos de fuera del grupo. Entonces, ahí la objetividad te va a ayudar a superar la subjetividad. ¿Ok? Entonces, como decía, a nivel subjetivo, tener herramientas para tú poder identificarlos es complicado. Tienes que eh, pues buscar eso, o evidencia de fuera o profesionales de fuera que te ayuden a corregirlo. Y perdona que se me fue la peonza. ¿Cómo afecta a nuestro campo? Justamente recién estabas mencionando Sí, pues cómo darnos cuenta. tú si tienes, vamos a ver, un sesgo de confirmación, ¿qué va a ocurrir? Tú tienes una creencia. Yo entreno así y a mí me funciona. Pero claro, es un poco lo que decía yo antes. Tú no tienes grupo control, ¿cómo narices sabes que te funciona y no te funcionaría mejor de otra manera? Le voy a dar la vuelta a un tema polémico. Por ejemplo, el tema de la carrera continua en deportes de equipo, ¿no? Vamos allá. Eh, obviamente, la investigación, la evidencia y la práctica te dicen una carrera continua no tendría sentido. Pues porque es muy baja intensidad, no se parece con la demanda del deporte, ¿sí? A lo mejor para tener determinadas adaptaciones estaría falta un volumen que no tienes ni el tiempo, ni, ni, ni la dosis de respuesta apropiada para poder tener un efecto óptimo. Entonces vamos a hacer HIIT, alta intensidad o sprints o lo que sea. Bien. Y desestimas la posibilidad de hacer nada de carrera continua, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues le voy a dar la vuelta al argumento. Demanda competitiva. ¿Qué está haciendo el jugador todo el tiempo? Arrancando, decelerando, con una demanda neuromuscular muy elevada. Y si hace eso 2 veces por semana, más poco que entrene, ya va a tener los niveles suficientes de condición aeróbica para ese deporte, porque recordemos, en un deporte colectivo no hay que maximizar la condición aeróbica. Hay que tener el nivel mínimo necesario para
que lo técnico-táctico se manifieste. Eso es un error en muchos casos, porque la gente busca optimizar la preparación física y la preparación física es un coadyuvante. Es decir, tiene que facilitar que se manifieste lo técnico-táctico, que es lo que realmente lleva al éxito en el deporte. Entonces no podemos sobredimensionar la importancia de la preparación física. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, si con poco que hagamos entrenando más la propia competición, después de que ha pasado el momento de más entreno, que es la pretemporada, no tiene sentido darle vueltas a que si entreno más aquí, hago unos hits y no sé qué. No, es que no tiene sentido. Lo que tiene sentido que es que ese deportista no se canse, no llegue a sobreentrenamiento y lo más importante, se recupere bien entre juegos, entre competiciones. Y en este contexto podría sí tener sentido, a lo mejor, hacer un poquito de carrera continua, regenerativa, muy bien, que no es pertinente dosis respuesta, etcétera. Dosis muy pequeña, al final del entrenamiento, que el metabolismo ya está activado, y ponle un balón en el pie. Hacer cosas con el balón, que puedes trabajar fundamentos técnico-tácticos a baja intensidad, que además le ayudarían a recuperar. No hay investigación sobre eso. Suelto ahí la hipótesis. Pero mira cómo le di la vuelta al razonamiento. Totalmente, sí, sí. Sí, sí. Bueno, también, bueno, está muy bueno toda esta manera de justamente de pensar y tener un pensamiento crítico para poder analizar diferentes situaciones que podrían suceder. Y también veo que muchas veces el sesgo de confirmación también se debe superar un poco con lo que mencionaste al principio, que tiene que ver con la humildad, y que en muchas ocasiones, desde el punto de vista académico, por así decirlo, encontramos fundamentalistas, ¿no? Que justamente hay otras personas que van confirmando su postura, critican o son muy criticantes desde otros puntos de vista y son muy fundamentalistas. Y creo que el sesgo de confirmación justamente está afectando muchas veces su punto de vista, ¿no? Y hay un detalle, que a veces el talento del deportista es tan grande que tiene éxito a pesar del entrenador. Y claro, ¿cómo luchas con eso? Yo te podría poner ejemplos de casos. Mira, te voy a poner un ejemplo, lo comentaba con Andy Johnson Rim, que estaba con el tema del récord de la milla en mujeres, ¿no? De Nike y tal. Y le pregunté, y bueno, empezamos a hablar un poco de esas cosas. Y yo me acordé de Alejandro Gómez, que en paz descanse, fondista de Vigo, de mi ciudad, olímpico varias veces, etcétera, y que tuvo en su momento la mejor marca como debutante en la maratón, ¿vale? Con 2:07. Y conozco y conocía en aquel momento a Julio, su entrenador. ¿Sabes que estaban entrenando en aquel momento cuando hizo la mejor marca como atleta blanco debutante en una maratón? El 10.000. Estaba haciendo un volumen que era compatible con la maratón. De hecho, hizo una marca espectacular para aquel momento, pero en realidad se estaba preparando el 10.000. Es decir, era tanto el talento del deportista, al margen de otras cuestiones, que a pesar de algunos errores, conseguía manifestar el rendimiento. Entonces, claro, hablando del sesgo de confirmación, quítale tú la razón a un entrenador que sistemáticamente, como recibe los mejores atletas, incluso haciendo cosas que podrían ser mejorables, no digo que estén mal, pero que podrían mejorarse, le sale bien. ¿Por qué? Porque ya el talento del deportista corrige esas cosas que se podrían mejorar en su intervención. ¿Ok? Obviamente, si tiene resultados, es porque no lo hace mal. No vamos a ser tan necios de negar lo evidente. Pero que sí, desde el punto de vista del conocimiento, sí podemos optimizar. ¿Ok? Si estás pensando en certificarte como CACAs, tengo una sorpresa para vos. Junto a TeamBuilder, que es la plataforma número 1 para entrenadores y preparadores físicos, te brindamos un 25% de descuento para su curso preparatorio para el examen en español CACAs. Es un curso súper completo diseñado por profesionales certificados que incluye 141 lecciones, 19 horas de video,
para que obtengas toda la confianza necesaria para aprobar el examen con facilidad. Solo tenés que utilizar el código Olympic al finalizar tu compra y activar este beneficio. En Olympic seguimos creando oportunidades cada día como estas para que juntos podamos ser mejores profesionales de las ciencias del deporte. Fantástico, Daniel. Gracias por traer presente ese punto de vista que también está buenísimo porque sucede muchísimo. Y ahora, cambiando un poco de tema, ¿has analizado un poco los resultados de los metaanálisis o revisiones sistemáticas? eh, bueno, en nuestro campo, en la ciencia del deporte, que muchas veces tomamos como referencia y como pilares en una temática particular. Entonces quiero preguntarle, ¿qué tiene de riesgoso quedarnos cómodos justamente con los resultados de metaanálisis o revisiones sistemáticas como si fueran la cúspide de la evidencia? Perfecto, pues mira, eso es un editorial que publicamos el año pasado, si no recuerdo mal, y que tiene una historia muy interesante porque salió en Medicine and Science una revisión sistemática sobre el tema de la potenciación en fondistas, ¿ok? Y claro, es un tema que llevo pues a lo tonto prácticamente 20 años, desde que me lo encontré por primera vez en la pista hasta que hice una tesis y seguí publicando cosas. Y salió que la revisión sistemática salió que no había efecto, ¿ok? Y tenía un forest plot así de grande y veías desde estudios que tenían efectos negativos, estudios que tenían un tamaño de efecto absurdo. Entonces, claro, yo en el momento que salió esa revisión, aparte dirigida por un excompañero allí de la Católica que estaba en Sao Paulo, me lo leí y es inevitable que conseguí ver limitaciones de esa revisión sistemática. Y entonces le mandamos una carta al editor a Medicine and Science, los que habíamos, porque el argumento de esta revisión sistemática era criticar nuestra revisión narrativa, que en realidad era sistemática, con Sebastián del Rosso, Dave Venn y Carol Foster, pero que, como no hicimos ni metaanálisis ni nada, ¿por qué? Porque eran tantos test diferentes y parámetros de rendimiento diferentes que hacer un metaanálisis no tendría sentido. Porque intentar ver el efecto de algo en una capacidad de salto, en un sprint o en un tiempo límite no tiene sentido, porque son pruebas de evaluación que dependen de factores muy diferentes, que es lo que hicieron en esta revisión sistemática. ¿Ok? Mandamos una carta al editor y el editor asociado nos la rechazó. ¿Ok? Bueno, como estaba ya escrita y justo se acercaba el tiempo de que yo tenía que mandar un editorial para ISPP, pues hicimos, ¿cómo es? Si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Pues tomé esa carta al editor, le hice así, invité a 2 colegas más que tienen mucha experiencia con revisiones sistemáticas y lo publicamos como editorial. En ese editorial colocamos precisamente eso. ¿Qué ocurre? Tú cuando extraes un efecto general en una revisión sistemática, estás viendo es un efecto general que no tiene en cuenta la peculiaridad o la especificidad de las situaciones. Porque tú estás evaluando deportistas con un histórico de entrenamiento, un nivel muy diferente, que ok, se puede calcular el efecto de moderación de eso, se puede, pero es matemática. Tú no puedes controlar todos los factores. Por ejemplo, pasa muchísimo. Gente que cuando evalúa un esfuerzo y hay fase excéntrica y concéntrica, ¿no? Ciclo estiramiento-acordamiento, en determinadas situaciones de evaluación, muchas veces se hace con la fase excéntrica controlada, ¿no? A velocidad controlada. Eso va a afectar en la velocidad o en la potencia en la fase concéntrica. Pues eso en la revisión sistemática no va a salir. Entonces, claro, a veces estás midiendo un efecto sin medirlo de la forma apropiada y cuando juntas todo, si da o no da significante depende de cuántos estudios han hecho correctamente o de la forma adecuada la evaluación. Eso, claro, solo lo va a detectar quién, el que tiene el conocimiento de especialista para leer entre líneas o incluso detectar que hay métodos que no están bien descritos o están insuficientemente descritos en los estudios. Porque tú al final, cuando extraes un efecto general, no tienes en cuenta la cantidad de factores que a nivel biológico, recordemos, biología es complejidad, van a estar influyendo en ese resultado. Entonces, por eso hay que tener mucha prudencia. No negar el efecto de la
revisión sistemática, pero sí reconocer que si tú, te pongo un ejemplo muy claro en esa misma revisión sistemática. Ellos habían incluido en la revisión sistemática un estudio que medía, después de hacer un calentamiento de ergómetro con brazos, el efecto en un test incremental. Ya me dirás a mí que tiene que ver eso con hacer unos pliométricos al final del calentamiento, que tiene un efecto, sí, en un 1000 metros en fondistas bien entrenados. Estamos en los dos casos midiendo el efecto de una actividad condicionante en el calentamiento en un efecto de resistencia, sí, pero es que en un test incremental tú vas a medir el efecto en el consumo máximo, que depende incluso del propio protocolo, de cómo es diseñado el protocolo. Y no tiene nada que ver eso con un test de 1000 metros, que depende de la cinética de oxígeno, depende del nivel neuromuscular, de la reserva anaeróbica, depende de 1000 factores. ¿Se entendió? Totalmente, totalmente. Fantástico, Daniel. Bueno, esto me parece muy interesante porque también justamente viene con lo que estamos intentando desarrollar en esta charla, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con lo que mencionamos antes del sesgo de confirmación, que en muchas ocasiones tomamos las revisiones sistemáticas o los metaanálisis y solamente nos quedamos con los resultados como si fueran justamente lo único que tenemos que analizar o comprender para nuestra práctica. Entonces, permíteme un sí, apunte. Es que además, ¿qué ocurre hoy en día? Como todo el mundo quiere usar la ciencia para legitimar su práctica, es bastante esperpéntico muchas veces que la gente toma una revisión sistemática que, bueno, que puede tener más sentido porque es de los niveles más altos de evidencia, ¿ok? Pero la ciencia es limitada. Pero es que a veces toma estudios específicos que no tienen nada que ver con su realidad para legitimar su propia práctica. Decir, no, mira, lo estoy haciendo con forma de evidencia. Y después ese mismo profesional lo ves evaluando un test de salto vertical totalmente equivocado. O sea, muy mal hecho el protocolo. claro. Entonces, mucho cuidado, porque no es solo todo lo que parece. Pero ahora está de moda usar la ciencia para legitimar, ¿no? La propia práctica profesional. Entonces, claro, en ese contexto hay mucha gente que te saca la revisión sistemática y obvia toda la cantidad de factores o condicionantes que tiene que tener en consideración a la hora de verificar la real efectividad de una intervención. Genial, Daniel, genial. Y justamente diste en el clavo para iniciar la siguiente pregunta que está relacionado a esto y que, bueno, muchas situaciones o la ambición o la presión por publicar en el mundo académico a veces es alta o justamente uno quiere una praxis excelente que mencionaste, que es legitimizar la práctica de cada uno. Entonces, ¿qué impacto negativo puede tener justamente el sistema de calidad y utilidad real de la investigación en las ciencias del deporte? A ver, eso es un problema que hay en la ciencia como un todo, ¿ok? No solo en la ciencia del deporte. Primero, monetizar eso. Incluso yo, en mi experiencia, que tengo cierta relación con el ámbito médico, biológico, etcétera, podríamos decir una cosa muy positiva de nosotros, que es que somos muy críticos con nosotros mismos, ¿ok? Que no ocurre en otras áreas. Y eso es bueno, ¿vale? Y reconocemos nuestras propias exageraciones y limitaciones. Dicho esto, el sistema, ¿qué ocurre? A nivel académico, vincula la promoción a la productividad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber gente que va a buscar la forma de producir más, independiente de que eso tenga un real valor, ese conocimiento generado. ¿Ok? Yo mismo, como editor de varias revistas, muchas veces tengo que incluso ignorar mi propia experiencia práctica y darle para adelante algunos estudios porque el contexto como un todo, mucha gente se puso de acuerdo en que aquello es relevante. Pero mi propia experiencia práctica me dice que aquello no cambia. Por ejemplo, estas ecuaciones de predicción del RM, que lo comentaba antes off the record, ¿no? Lo podemos comentar ahora, que es, me tocaba escribir un editorial para ISPP y invité a Irineo y lo escribimos criticando la repetición máxima, ¿ok? El test de repetición máxima, que a día de hoy, con los recursos tecnológicos que hay, no tiene sentido. Podría tener sentido estimarlo para dar una referencia, para poder contextualizar
si un atleta es más o menos fuerte, ¿no? Fuerza relativa, RM respecto de su peso corporal, o incluso para tener una noción de en qué porcentaje nos estamos moviendo, pero que da igual que sea el 69 o el 72% del RM. No cambia nada por un 3, un 4, un 5% en el efecto final. ¿Ok? Pues bien, ese editorial que se va a convertir a instancias de los editores eméritos y editores jefe en un comentario, nos hizo profundizar en un aspecto en el que nosotros tenemos algo que se hace mucho a nivel científico, que es fórmulas de estimación del RM. ¿Cómo la podemos aumentar la precisión de esa estimación? ¿Ok? Yo como editor le he tenido que dar adelante a papers de ese tipo, sabiendo que en la práctica, en el mundo real, eso es, o sea, una tontería. Pero yo no puedo obviar, por respeto a mis colegas, que hay gente que le da importancia a eso. Otra cosa es que editorialmente, digamos, Irineo, que lo sufre como director de un centro de alto rendimiento, me comentaba, resulta que ¿cómo se llama? La Federación Mundial de Rugby, ¿no? Financia pues a diferentes federaciones en los países, etcétera, y en su batería de test tiene el RM. Y ellos pierden un día entero haciendo test de RM para poder recibir ese dinero. Entonces, ahí tuvimos una oportunidad para decir, oye, que es que estamos perdiendo el tiempo un día entero haciendo test de RM, que no valen para nada. Entonces, claro, una cosa es que el sistema científico, volviendo un poco al inicio de la... Esto está bien porque lo contextualizamos en nuestro ámbito, ¿no? El sistema científico vincula la productividad, ¿ok?, a la promoción. Entonces hay gente que se especializa en crear papers de cosas que no tienen mayor o menor importancia real, ¿ok? Que son ejercicios pues de virtuosismo académico, digamos, de sí, ecuaciones muy bonitas, figuras muy bonitas, pero a la de la verdad no cambia sustancialmente la práctica, ¿vale? Y después hay otra cosa que me he dado cuenta en los últimos años. Ha crecido tanto el número de revistas que es que hoy en día es publicable cualquier cosa. Entonces, cuidado, porque cuando la gente ve en Instagram, no, hemos publicado tal, cuidado porque aquello que haya sido publicado es como los diplomas de la universidad, ya no vale para nada, ya no vale nada. Claro. Papel mojado. Hay tanto. Entonces, claro, hay revistas y revistas, incluso las propias revistas buenas a veces se les cuelan cosas que son, digamos, cuestionables o defectuosas. El sistema no es perfecto, ¿ok? Y al final lo que hay que hacer es compilar toda esa evidencia a largo plazo para realmente poder concluir alguna cosa. Y no todo el mundo está entrenado ni tiene la experiencia suficiente para tener la sensibilidad de ver lo que realmente tiene importancia y no tiene importancia, para discriminar entre lo que es un ejercicio academicista y un conocimiento con real impacto en la práctica. Que todos hemos pasado por ahí, ¿eh? A mí me acuerdo muy bien el profesor Martín Acero. ¿Y esto para qué vale, no? Llegaba yo con aquella idea rocambolesca. ¿Y eso para qué vale? Pues ese es el punto. Pero claro, para tener esa sensibilidad tienes que tener en cuenta muchas cosas. El efecto real y además cómo se lo incorporas a la práctica real con sus limitantes. Porque hay cosas que, eso sí, son efectivas, son muy bonitas, pero lo vas a aplicar en el mundo real. ¿Y yo cómo aplico esto? Si los tíos se levantan, tienen que hacer esto, después hay que hacerlo otro. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. No te compensa intentar hacer ese cambio. Tienes que buscar, mira, me pasa ahora, por ejemplo, estoy asesor aquí del Círculo de Alto Rendimiento, asesor científico. Y empezamos a hacer cosas con la Selección Nacional de Tiro con Arco. Yo hay cosas que sé que se pueden hacer, pero cuando están entrenando no tiene sentido, porque ellos no van a acceder a su propia metodología, a su propia rutina. Yo tengo que proponer cosas muy sencillitas y muy fáciles de incorporar que tengan el mayor efecto posible. Entonces, ahí entra mucho, claro, no solo el conocimiento, sino también el feeling y la comunicación y la comprensión de lo que es el contexto para poder incorporar cambios, mejoras, sugerencias que tengan un efecto real, pero
que se puedan realmente incorporar sin alterar el ecosistema, ¿no? Fantástico, fantástico, Daniel. Bueno, nada, excelente todo lo que pudiste comentar y creo que es realmente justamente lo que pasa y que me alegra saber que somos muy críticos y también, como vos decís, siempre hay que estar analizando el contexto, ¿no? Para ver justamente qué es lo que uno puede aplicar. Daniel, para cambiar un poco de tema, quiero preguntarte algo que mencionaste al inicio, que tiene que ver con tu formación y con tu, bueno, justamente con tu vida, que has vivido en Brasil durante bastante tiempo, ¿no? Justamente como parte 12 años. de tu trabajo postdoctoral. Y bueno, esto también me parece muy interesante en función de que no solamente has cambiado de país, sino también has cambiado de continente. Y en función de esto, eh, y de tu experiencia, me gustaría preguntarte justamente, bueno, ¿cómo fue tu experiencia y cómo influyen los contextos sociales y culturales en la manera que entendemos y aplicamos la ciencia del deporte? También, ¿qué diferencia notaste en cómo se enseña, cómo se aborda, cómo se entiende justamente esta práctica? Y si has identificado que los modelos educativos o culturales son diferentes y cómo lo aplicamos los profesionales, ¿no? Pues te agradezco la pregunta. No es fácil de responder porque yo solo voy a poder hablar de mi subjetividad y mi propia experiencia, es decir, en un país, aunque conozco otros, o lo que se ha hecho y se hace en otros. Por ejemplo, comentábamos off the record Argentina, Uruguay, por ejemplo. Y en el caso de Brasil, yo caí en una universidad privada con unos recursos que superaban a la mayoría de, de los CINEPs, facultades de ciencias del deporte aquí en España en aquel momento. ¿Ok? Era primer mundo aquello. Pero me encontraba a nivel de grado con una política estatal que fomentaba el acceso a la universidad al punto que entraba gente con baja preparación para el nivel universitario. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tengas que bajar el nivel a nivel de grado. La masificación es un problema. Pero sí es verdad que esa hambre de querer crecer, mejorar, etcétera, te favorecía que en un país tan grande te llegaba gente al máster y al doctorado con ganas y a veces que las propias limitaciones de la formación las suplía con ganas, con hambre, ¿no? Sangue no ollo, ¿no? Que se habla en portugués, ¿no? Con ambición. Y yo he tenido experiencias impresionantes en ese sentido, ¿no? Con alumnos que me han no solo sorprendido, incluso alguno, no tengo problema de decir que me ha superado. O sea, yo recuerdo André, por ejemplo, máster. Pero claro, hizo un máster que supera el doctorado de muchos. Que es un chava tan inteligente y tan trabajador y tan serio, que yo me acuerdo que cuando respondíamos a uno de los revisores en el European Journal of Sports Science, el nivel de discusión estadística, a mí me costaba acompañarlo. ¿Ok? Eso es posible. Si hay ganas, lo que no puede faltar es el carácter. Es decir, tú la falta de formación la superas con trabajo, con esfuerzo. Pero lo que tiene que haber es humildad. Lo que tiene que haber es ambición. Y eso se tiene, pues porque a lo mejor el contexto te lo da, ¿no? En plan, no tienes otras opciones. Que es un poco lo que detecto aquí. Aquí la sociedad está muy adormecida. Como es una sociedad del bienestar y es todo mucho más fácil y todo se favorece y pasa para adelante y demás, pues si me permite la expresión, aquí la gente está pijotada en la universidad. Y yo estoy cada vez más queriendo recibir alumnos de América Latina, porque es gente que viene con muchas ganas de crecer, de aprender, de mejorar. Y en cambio aquí, gente que está acostumbrada a tenerlo todo y no tiene esa necesidad. Entonces, ¿qué es un impacto del sistema educativo o del contexto sociocultural? Más probablemente un impacto a la sociedad, ¿no? Más que del sistema educativo que está, en general, está fallando por todos lados en todos los sitios. Porque desde hace 20 años se tomó la decisión en muchos sitios de pasar para adelante sin tener todos los conocimientos. Y ahí tú, claro, tú que estás señalizando al estudiante. Si te equivocas o no te esfuerzas lo suficiente, da igual, que tú pases para adelante. O te exigimos menos, ¿no?
o te dejamos acabar la carrera y te perdonamos una asignatura que no eres capaz de sacarte. El mensaje está claro, ¿no? Ahí hay, y esto ya es ingeniería social, hay algo ahí detrás que a alguien le interesa que eso sea de esa manera. Yo a mis hijos les digo, como el sistema de oro os exige menos, estés obligado a sacar las mejores notas. Y aún así estaréis por debajo del nivel que se nos exigía antes. Entonces, en ese contexto, yo en América Latina, específicamente en Brasil, pero también en Argentina, Uruguay, es decir, Argentina, esa generación de Córdoba, ¿no? De esos del Rosso, Metral, etcétera, es una rareza. Se creó un ecosistema de gente muy talentosa que quería estudiar mucho, quería aprender mucho, y profesionales todos espectaculares. ¿Fue el sistema? No, fueron un conjunto de factores que a lo mejor sí, en aquel momento la educación favorecía algunas cosas que a lo mejor no favorecía otras, no lo sé ahora. Pero la necesidad, humildad y ambición hizo que prosperase, ¿no? El propio Stefano que comentaba antes, tuve la suerte que me buscó para hacer el doctorado en Brasil y coincidió con una política de Uruguay de vamos a darle dinero a la gente para que salga a hacer el doctorado fuera. Y con todas sus limitaciones que venía de un sistema educativo que era más orientado a lo pedagógico, etcétera, en el mundo de la educación física, se tuvo que reciclar y meterse más en la parte biológica, ¿no? Que le tocó hacer conmigo. Pues hoy en día se está convirtiendo, no voy a decir en un referente porque se nos lo van a acribillar, pero sí en una persona de destaque en Uruguay. No sé si te respondí. Totalmente, totalmente, Daniel. Nada, bueno, me gusta mucho que uno cuando está en otro país se sumerge en otra cultura, justamente, y también en los sistemas educativos. Y nada, me parece muy interesante también el intercambio de formas de aprendizaje. Y como vos decís, hay algo que también viene por persona y que tiene que ver con el carácter, con las ganas, con la ambición. Creo que eso también es muy importante y que tiene que ver, yo lo menciono siempre y tiene que ver muchas veces con la pasión, ¿no? Si a vos no te gusta lo que haces, por más que te encuentres en cualquier contexto, cualquier cultura o que tenga acceso a cualquier tipo de recursos, no va a haber mucho que hacer si no te apasiona, ¿no? Eh, Permíteme porque acabas de dar en el clavo. Mira, el otro día eh, yo fui a Brasilia y, bueno, tengo allí un hijo y colaboraciones con la Universidad de Brasilia. Y me había avisado en mayo el profesor Edilson de Londrina, de la Estadual de Londrina, oye, cuando vuelvas a Brasil avísame y te vienes a Londrina, aunque sea 1 o 2 días, tal. Y así lo hice, ¿no? La avisé, fui a Londrina un par de 2 días a dar una charla a los alumnos de posgrado y el día antes me junté con el equipo de investigación de él, los alumnos de máster, doctorado, etcétera. Tengo una charla informal, ¿no? Y, y hubo una pregunta que era básicamente, bueno, ¿qué característica tú dirías que es fundamental para poder seguir adelante o prosperar o crecer, etcétera? Y precisamente es lo que aludí yo, la pasión. Porque le dije, vais a recibir tantos golpes y va a haber tantos tropiezos y tantas barreras en el camino que si esto no te apasiona, no va a haber forma de proseguir. Entonces, hablábamos de humildad, hablábamos de ambición, pero para que esa ambición tenga suficiente combustible, tiene que haber pasión. Si intrínsecamente tú esto no te gusta, no te llena, no te motiva, olvídate. No tienes cómo llegar a unos niveles determinados. Tienes que apasionarte, no quedarte con lo básico, ¿no? Con el feijão con arroz, como dirían en Brasil, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, coincido con vos y creo que es algo que a mí me motiva día a día y que justamente también se te nota a vos porque uno cuando habla y cuando ve el tránsito de su vida y de su profesión, se nota cuando a una gente, a diferentes personas les gusta lo que hace, ¿no? Y bueno, justamente recién, sí, A pesar de la gente que se empeña en ponerte barreras, ¿eh? claro, Porque claro, si claro. si me pongo aquí a contar, Hay muchísimos obstáculos, muchísimos obstáculos.
y muchas veces desmotivan y quitan ganas, pero si vos tenés un objetivo claro o un faro de lo que te gusta, uno intenta seguir adelante, ¿no? Y superarse. Cuidado, Bueno, Carmen, permíteme una sí, acotación. Cuidado con lo del objetivo. Yo creo que más que el objetivo es el proceso. Porque si tú lo disfrutas, acaba llegando el objetivo que a veces no sabes ni dónde está. La vida te va llevando. Otra cosa es que sí lo tengas claro, ¿no? Yo tengo algunos colegas que lo tenían claro. Yo quiero en el fútbol. Pues porque hay mucho dinero, lo que sea. Quiero en el fútbol. ¿Ok? Y se orientan por ahí. Pero si tú tienes pasión por eso que haces, no te preocupes del objetivo porque el objetivo va a llegar. Porque si lo haces bien y te esfuerzas te van a buscar simplemente. totalmente. Y eso coincido con vos porque a mí me ha pasado y cuando era, bueno, hace algunos años, eh, tenía un objetivo y bueno, iba directamente a eso y muchas veces no me daba cuenta del proceso, intentaba obtenerlo lo más rápido posible, ¿no? Hoy en día estoy intentando justamente disfrutar más del proceso, del aprendizaje que lleva cada etapa y justamente como me gusta, intento disfrutar más o darme cuenta de justamente este proceso, ¿no? Así que me parece una excelente aclaración. Y bueno, creo que ya lo mencionaste y también lo estuvimos hablando durante toda la charla, pero te lo vuelvo a repetir para ver si quieres dar otro punto de vista, más allá de la pasión que has mencionado. Si tuviera que darle un mensaje a las nuevas generaciones de profesionales de la ciencia del deporte, bueno, ¿cuál sería? Y también algo que me parece importante, ¿qué te hubiese gustado a vos que te digan cuando estabas comenzando? Ah, A ver, eh, intentar dar ejemplos aquí es mucha responsabilidad, pero bueno, como bien dijiste, la pasión, la humildad son fundamentales para quien quiera crecer. Y si no, por ejemplo, en el contexto actual, yo no confiaría tanto en el sistema. Es que es verdad que te puedes buscar mentorías, es decir, gente que te ayude en el camino, en todos los sentidos, no solo en plan viabilizar el proceso, conseguirte recursos, sino también darte consejos, hacerte conocer gente, ¿no? Red de contactos, networking, eh, y sin confiar totalmente en el sistema, también tú mismo buscar tus propias explicaciones, es decir, estudiar, comparar, hablar con diferentes personas, escuchar mucho, ¿ok? Y hoy en día que es difícil porque el sistema, por ejemplo, a nivel de investigación, te obliga desde muy abajo, desde muy temprano, ir por ese camino, intentar no perder el contacto con la práctica. Porque yo, por ejemplo, lo he dicho antes, he tenido la suerte que hice mucho deporte y trabajé 10 años en el área, en el campo, antes de entrar en el mundo académico. Yo me doy cuenta que tengo una sensibilidad diferente que muchos colegas para poder hacer preguntas pertinentes o identificar determinadas fallas. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque he tenido contacto con el mundo real. Vengo del mundo real. Eso no es lo normal. Entonces, mira, si estamos en ciencias del deporte, yo lo que sugeriría es, el sistema obliga hoy en día a nivel de investigación, ciencias del deporte, especializarte, empezar muy temprano, ¿no? A hacer méritos, etcétera, pero no perder el contacto con la realidad de alguna manera, pues habrá que no puede hacer compaginando con trabajo, habrá que no puede hacer por lo menos entrenando en a sí mismo, que como mínimo entrenar tú. Yo mismo a veces me doy cuenta de preguntas interesantes de investigación entrenando yo, haciendo mi entrenamiento. O estoy preparando las clases de entrenamiento deportivo aquí en la ULE y hago mis pesitas y tengo que dar entrenamiento de fuerza y digo, joder, pues mira, esto no está estudiado, ¿sabes? Por lo menos tú a nivel personal, que después además puedes entrenar a gente o auxiliar a gente en el mundo de la competición o del fitness o lo que sea, hablando, asesorando, colaborando, etcétera, pero no perder el contacto con el mundo real. Yo creo que, sumado a lo que dijimos antes, podría ser un consejo provechoso. Totalmente, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas. Bueno, Daniel, nada, la verdad que esta temática a mí me gusta muchísimo. Filosofamos mucho y me gusta mucho la temática, ser un poco crítico con nuestro accionar, repensar, eh, parar la pelota y ver qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos aprovecharnos. Y justamente
siempre con esta humildad que debe caracterizarnos para poder intentar ser mejores profesionales, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por todo lo que pudiste compartir, desde Yo tu que te agradezco conocimiento. la reflexión. No, por favor, hasta toda tu experiencia y tu punto de vista que me parece fantástico y todo lo que estás haciendo, así que también felicitarte por eso. Así que bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad y por compartir tu experiencia, no solo profesional, sino también de vida. Entonces, quiero darte la última palabra para ver si querés compartir algo más o añadir algo a todo lo que estuvimos conversando y bueno, despedirnos de este capítulo. Nada, agradecerte la oportunidad. A pesar del jet lag, ha sido un placer estar aquí hablando contigo. Espero que de alguna manera las reflexiones que hemos tenido puedan ayudar a alguien. Y nada, desear mucha salud y mucha suerte. Fantástico, Daniel. Bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar, por escucharnos y por acompañarnos una vez más. Hasta luego.